aire es grueso con tensión, un susurro de un mundo antiguo que pulsa debajo de la superficie de la modernidad, un mundo olvidado por el tiempo. Es el año 186, es Isian, padre romano, rico, respetado, conectado, su estatus intocable, su legado grabado en las bases más profundas de la ciudad. Ha organizado un matrimonio impecable para su hija, un partido de belleza, gracia y pedigrí. Tiene 16 años, preparada en el pico de la juventud, y la mujer, educada en las mejores tradiciones, criada para defender las virtudes romanas, encarna todo lo que el imperio exige de una novia: la ceremonia impecable, la fiesta, un espectáculo, su sonrisa, un momento de perfecta inocencia. Pero bajo la superficie de esta perfección está una oscuridad, la clase de oscuridad enterrada tan profundamente que los historiadores luchan por desenterrar incluso los más mínimos rastros de ella. Pocos hablan de ello, pero su sombra se cierne sobre los rituales romanos más sagrados. Esta noche, su destino está sellado. Será llevada lejos de los ojos de su familia, hacia lo desconocido. Y mientras mira hacia su padre, buscando respuestas a una pregunta que solo su corazón se atreve a hacer, él mira hacia otro lado. Sabe lo que está a punto de pasar y no puede detenerlo. Lo que están a punto de oír no es mito, es historia, oculta bajo capas de silencio y vergüenza. La esencia misma del poder, la religión y el control está tejida en un tapiz oscuro que nunca fue destinado a ser revelado. Los antiguos romanos, los constructores del imperio, eran también los arquitectos de un ritual olvidado, tan brutal que trasciende el tiempo. Y sin embargo, sus ecos todavía se sienten hoy. Entre los años 300 AC y 200 C, la ley romana incluía una disposición, enterrada en códigos legales que casi nunca se mencionan. Era conocido en textos medievales posteriores como Jus Primati Noctis, pero los romanos tenían un nombre diferente para él: Deditas Devoram, la oferta a los dioses. Pero, ¿qué se ofreció? ¿Y a qué costo? Como padre, sabía que este ritual existía, sabía que su hija lo iba a someter, y en su silencio se convirtió en cómplice. La fundación jurídica en derecho romano, el matrimonio no era simple contrato, fue una transacción de poder. Una mujer, una vez casada, ya no estaba bajo la protección de su padre, pasó a manos de su marido. Esta transferencia de autoridad, conocida como manus, era la columna vertebral legal del matrimonio romano. Pero había un paso oscuro y oculto que no podía evitarse en una purificación, un rito de paso que no tenía nada que ver con la ceremonia religiosa. En Roma, se requería que ninguna novia de descendencia romana apropiada contraiga matrimonio sin purificación. El código jurídico, concretamente las 12 mesas, la piedra angular de la ley romana, hablaba claramente: ninguna novia entrará en su matrimonio sin la intervención de los guardianes designados de la voluntad divina. Estos guardianes eran los sacerdotes, pero no eran simplemente sacerdotes. Eran los guardianes de un culto antiguo y secreto, el sagrado Bonadir, los sacerdotes de la diosa de la fertilidad y la purificación. No es lo que se imagina. Lo que pasó antes de que una novia pudiera ser pasada a su marido era mucho más oscuro, que nadie se atrevió a susurrar. No fue simplemente purificada en ningún sentido ceremonial. No, esto fue una ofrenda. Era una ofrenda a los dioses, un sacrificio oculto en el velo de la necesidad religiosa. La cámara debajo de los grandes templos de Roma. Había cámaras escondidas en las sombras. No eran tumbas, no almacén. Estos fueron espacios meticulosamente diseñados para un propósito singular, un propósito conocido por solo unos pocos seleccionados. Los suelos tallados para permitir el drenaje, las camas de piedra, los mecanismos de cierre que sellaron la puerta desde fuera. Estas cámaras fueron construidas para el ritual,
En 2003, los arqueólogos descubrieron una de esas cámaras debajo del templo de Bonadía, en la colina Aventina. Estaba intacto, como si los mismos dioses lo conservaran. Lo que encontraron en las paredes eran nombres, cientos de nombres, todas mujeres, todas acompañadas de fechas que coincidían con las celebraciones de boda romana de esas épocas. Sonido de música suave en el fondo. Con el sonido de los ecos, la arqueóloga británica Catherine John documentó estas inscripciones durante años y lo que concluyó fue escalofriante. Estos nombres no eran oraciones, no eran textos religiosos, eran los nombres de las mujeres que habían sido sometidas al ritual, pero nadie se atrevió a hablar de lo que pasó en esas cámaras. Sabemos, por cuentas fragmentarias, que después de la ceremonia de boda pública, después de la fiesta, la novia fue llevada lejos, nunca por su marido, sino por mujeres mayores que habían sido sometidas al mismo rito. Fue llevada al frío, a la oscuridad, a las cámaras silenciosas debajo del templo. Las puertas se cerraron detrás de ella. Encerrarla dentro de la cámara, los sacerdotes esperaban y reclamaron un derecho terrible, el derecho a purificar a la novia, a reclamarla antes que su marido pudiera. Este era el Deditus Devorum. El ritual era simple. El sacerdote o sacerdotes la reclamaría en nombre de los dioses. Se decía que era sagrada, ley divina, el último paso antes de que pudiera convertirse en esposa. Y en ese momento, la novia ya no era una hija, era propiedad, reclamada por los dioses y los hombres que tenían poder. El protocolo del silencio lo que hace aún más insidioso es que las mujeres que se sometieron a este ritual fueron prohibidas de hablar de ello. En la antigua Roma, el silencio no se desanimó, simplemente fiu forzato. La ley romana, específicamente la Lex Boconia de 169, prohíbe a las mujeres revelar los secretos de los ritos sagrados. Hacerlo fue invitar al castigo, al exilio, muerte o peor. Esto aseguró que la verdad permaneciera enterrada. Las víctimas fueron silenciadas por la ley, por costumbre, por miedo, pero el silencio no significa olvidar. En los años 20, los arqueólogos descubrieron un fresco escondido dentro de una villa de Pompeya, amurallado antes de la erupción. En este fresco, una novia es llevada lejos. Su rostro se volvió hacia atrás para mirar a un hombre que no la está siguiendo. La habilidad técnica de esta imagen es sorprendente. Tanto cuidado se tomó con la cara de la mujer, como si alguien quisiera recordar este momento. Alguien que no podía hablar, pero podía dejar rastro. Un mensaje en forma de arte. El ritual continuó durante siglos. Para los ricos, evolucionó. En lugar de someterse al ritual, pagaron un soborno, una purificación simbólica. No hubo agresión, pero aún así se consideraba necesario, como sagrado. Para aquellos que no podían pagar los sobornos, el ritual continuó en su forma más oscura. En el año 186 a.C., el velo comenzó a levantarse. Una mujer, Hispalaficia, habló. Ella testificó ante el Senado romano, exponiendo las prácticas de la bachanalia, ritos religiosos secretos que se habían practicado durante años. Pero cuando intentó hablar del ritual de purificación del matrimonio, el Senado se negó a escuchar. Lo declararon tradición, algo que no podía ser cuestionado. Y así, el ritual continuó. Para los poderosos, se convirtió en negociable. Para los pobres, seguía siendo ley. Pero la verdad sobrevivió y aún nos llama. El ritual, que una vez prosperó en las sombras de los grandes templos de Roma, nunca desapareció completamente. Su legado vivió, adaptando con las cambiantes mareas del tiempo. En el siglo I a.C., los ricos habían encontrado su escape, una manera de eludir el ritual que había tenido una vez tan brutal significación. El precio del poder no siempre se midió en la riqueza, sino en el compromiso moral. Why así? La purificación del matrimonio, una vez un ritual de abuso no hablado,
fue lentamente reemplazada por sobornos monetarios, pero no olvidemos a aquellos que no podían pagar su salida, los pobres, los vulnerables, aquellos cuyos destinos habían sido sellados mucho antes de que nacieran. Sus hijas continuaron sometiéndose al ritual, sus cuerpos ofrecidos a los dioses y sus voces silenciadas por la ley. El punto de ruptura en el año 186 a.C., algo extraordinario ocurrió, un evento que sacudiría a Roma hasta su núcleo. Hispalaficia, una mujer que había soportado el brutal ritual, se paraba ante el cónsul y revelaba la verdad. Habló de lo que estaba pasando en las cámaras debajo de los templos. Su testimonio envió ondas de choque a través de la sociedad romana. Por primera vez, la verdad fue puesta a la luz. No era un acto religioso, era un abuso sistemático y legalizado. El Senado fue escandalizado, pero tomaron medidas de alguna manera. Ellos iniciaron una investigación. Los sacerdotes fueron arrestados y la Bacchanalia, el secreto responsable del ritual, fue cerrada. Pero aquí es donde la historia da un giro siniestro. El Senado, a pesar de su indignación, se negó a entretener discusiones sobre el Deditos Taborum, el ritual de purificación vinculado al matrimonio. Spurius Pausanias, cónsul en aquel momento, declaró: los Bacchanalia son corrupciones extranjeras, pero los ritos de Bonadi son tradición romana. No investigamos la tradición. La tradición romana era inviolable, lo mismo que había permitido que este abuso continuara durante tanto tiempo. Estaba siendo protegido, ocultado en el lenguaje del patrimonio, de la ley sagrada. Sonido de ecos distantes, un susurro en el viento. Pero no todos aceptaron esto. Algunas de las mujeres que se habían visto obligadas a someterse al ritual intentaron testificar, buscaron justicia, incluso ante las posibilidades imposibles. Y una mujer, cuyo nombre se ha perdido al tiempo, se paró en el foro y habló. Su testimonio era claro. Había sido una víctima, había sido llevada a la cámara debajo del templo, había sido violada por sacerdotes en nombre de la ley divina. Su recompensa, por decir la verdad, fue echada a Sicilia, prohibida de volver a Roma o de volver a hablar con ciudadanos romanos de nuevo. Fue borrada de la historia, su voz silenciada por el sistema que no la había protegido. La resistencia silenta. Sin embargo, a pesar de los siglos de supresión, se quedó un pequeño parpadeo de resistencia. En las ruinas de Pompeya, escondidas detrás de capas de ceniza volcánica, se descubrió un fresco, uno que había sido sellado deliberadamente antes de la erupción. Muestra una escena de bodas, típica de la iconografía romana, pero con un detalle sutil y encantador en el fondo. Una mujer, su cara se volvió hacia el espectador, su mano llegando hacia alguien que no la seguía. El fresco fue un testimonio de la rebelión tranquila de aquellos que habían vivido a través del ritual. Era un mensaje que había sido pintado, oculto y oculto durante siglos, dejado por alguien que sabía que la verdad no podía ser hablada, pero que podía ser recordado. Esto no fue una aceptación pasiva del ritual, esto fue un desafío. Este fue un grito de ayuda en un mundo donde decir la verdad era imposible. El protocolo de las consecuencias del ritual tuvo sus propias consecuencias, sus propios ecos que resonaron en toda la sociedad romana. Después de que la novia fue devuelta a la celebración de la boda, ella fue velada. El flamio, un velo nupcial, nunca fue removido. Cubrió la evidencia, los signos del ritual que se había realizado debajo del templo. Era un recordatorio físico de lo que se le había hecho, pero también sirvió a otro propósito. Protegía a su nuevo marido de ver lo que le había sido infligido. Durante siglos, los estudiosos creyeron que el velo era un símbolo de la modestia romana, un signo de la pureza de la novia. Pero en verdad, tenía un significado mucho más oscuro. El médico romano Cerrones, en el siglo II c., hizo una admisión sorprendente en sus tratamientos médicos. Escribió que el velo no era solo por modestia, era para ocultar la evidencia del ritual de purificación, para impedir que el marido hiciera preguntas que revelaran la verdad. El velo no era un símbolo de virtud, era una tapadera para el abuso. El legado del silencio
Pero en el silencio de esta historia oculta, la verdad encontró formas de sobrevivir. Y aunque el ritual finalmente se detuvo entre los ricos, soportó entre las clases bajas, que no podían permitirse los sobornos que los liberarían de su agarre. En el año 100, Jack, el juvenal satirista, amargo y desilusionado, escribió sobre la práctica. Sus palabras sonaban con cinismo. Los ricos ofrecen oro, mientras que los pobres ofrecen a sus hijas a los antiguos dioses. El sistema de abuso se había convertido en transaccional. Para aquellos que tenían los medios, se podía evitar. Para aquellos que no lo hicieron, el ritual continuó. Y luego, en el siglo II a.C., el mundo comenzó a cambiar. Las familias romanas ricas ya no necesitan confiar en la brutalidad del ritual. Podrían simplemente pagar su salida. Los sacerdotes, siempre ansiosos por la riqueza, aceptaron sobornos y permitieron que el ritual fuera evitado. Esto no era sobre religión, nunca se trataba de religión, era sobre el poder, sobre mantener el sistema intacto. Mientras la élite pudiera proteger a sus hijas, se permitió que el ritual se desvaneciera en las sombras, pero nunca desapareció completamente. La verdad en la piedra. En 1964 se descubrió una inscripción de grafiti cerca del Foro Romano. Fue grabado en latín duro, datado a aproximadamente 180 hace. Apenas 6 años después del escándalo de Bacanalia, leía la tradición. Es lo que los monstruos llaman sus crímenes, cuando nadie los detiene. Este mensaje, tallado en piedra, era un testimonio de los que habían presenciado el ritual, de los que habían sobrevivido y de los que se habían resistido. Fue un acto desafiante, una negativa a dejar que la historia se reescribiera. El ritual, con todos sus horrores, finalmente se murió, pero el legado de lo que representaba sigue siendo. Y ahora, siglos después, nos quedamos para enfrentarlo. Nos quedan los nombres tallados en piedra: Julia, Cornelia, Flavia, mujeres cuyos nombres sobrevivieron al Imperio de Roma, cuyas voces nunca fueron escuchadas, pero cuya existencia nunca puede ser borrada. Ahora lo entendemos. Nos negamos a mirar hacia otro lado, porque el silencio, después de todo, no es lo mismo que olvidar.